Seguimos en Noticias y Media, le damos la bienvenida a Claudio Jacqueline y a Yamila Trautmann. Muy bien. Gracias. Me aplaudo a mí misma. Ahí está. Pensé que me Claudio, querías a Claudio. Claudio, cierto, no. Y también a Claudio. Bueno, estamos viviendo todos los días un país distinto, porque sí, porque pasan cosas, porque recién hablamos con Pablo que se acaba de ir por el triunfo de Macri, por su convocatoria en Barranca de Belgrano, por lo de Mendoza. ¿Vos qué visualizás de aquí adelante? Yo te diría que lo de día a día me parece muy optimista de tu parte. ¿Hora a hora? Yo creo que es hora a hora, minuto a minuto. Un DNU Sí, por el sí, tema sí. de los despidos e indemnizaciones. Tal cual. Que prometemos que van a bajar las cargas patronales. Digo, todo es minuto a minuto. ¿Qué visualizo? Me parece que está claro que recuperó el centro del No, de ring. Boca River te preguntaba, de mañana. Uy, no. No, mentira. Y yo soy de Racing. Por eso, que opina alguien imparcial. No, a ver, ¿qué es lo que se ve? Difícil, ¿no? Decirlo, pero lo que vemos es, cambiemos el oficialismo recuperando el centro de la cancha, el centro del ring, y ocupándolo en lo político. Porque después, ¿qué pasa? Y vienen los números, son fríos, feos y malos. Sí. Y entonces te dicen que la pobreza supera el 35%, lo cual es un escándalo para un país como este. Tenés los índices de actividad económica, que es otra catástrofe, son, junto con el de marzo, de los peores. Entonces, lo que estás viendo es un gobierno que le pone voluntad, garra, sale a hacer campaña, cosa que no había hecho, va a la calle, gana una elección previsible, por otro lado, difícil de extrapolar, y después aparecen los números, el bolsillo de todos y la boleta de fin de mes que te complica la situación. Si tomamos la pobreza, ¿por qué la pobreza, digamos, va oscilando, ¿no? Puede subir o bajar, pero más o menos se mantiene, ¿no? En una cosa, un número estructural. 29, 25, 27, 32. Ahora es un escándalo, como vos dijiste, 35. ¿Qué es lo que mantiene ese número estructural que no se puede de ninguna manera mejorar? Bueno, a ver, lo que tenés es un número de piso estructural que tiene 20 años. De 25 no bajás desde hace 20 años. ¿Desde cuándo no bajás? Desde la destrucción de empleo de la década del 90. ¿Qué es lo que tenés a lo largo? Menem lo hizo. Menem lo hizo. ¿Qué tenés a lo largo de estos 20 años? Lo que tenés es no crecimiento, no generación de empleo y tenés pobreza estructural. Y pobreza estructural que lo que te hace es reproducir la pobreza. Porque lo que dicen todos los expertos en pobreza, los problemas para sacar de la pobreza no son solo de crecimiento, porque empezás a arrastrar problemas culturales, problemas de formación, problemas de educación y problemas de alimentación. Por lo tanto, salir de la pobreza y generar primero un punto de empleo, tenés que generar a lo largo de un tiempo largo crecimiento sostenido. La Argentina no lo tiene, viene con un crecimiento que es casi cero si lo comparamos con la tasa de crecimiento poblacional. Por lo tanto, Argentina es casi que está condenada, no al éxito, como decía Duhalde, sino a ver este panorama paupérrimo en donde un tercio de la población vive excluida de todo. Entonces, la verdad es que este es un drama que no podemos mirar para otro lado. Pero guarda, no nos confundamos, de 29 a 35... De 29 a 35. Sí, no es un poquito. No, Tenemos son millones 20, de personas. Son 3 millones y medio de personas. Son 3 millones y Una medio de locura. personas, son 20% de crecimiento. Digo, es de una gravedad enorme y aún más cuando hay un presidente que llegó y dijo, yo quiero que me juzguen cuando me vaya por cómo dejo el índice de pobreza. Es decir, en el terreno en el que él solo se puso la medición, fracaso por eso- absoluto. Pero en Las dos cosas 2017 que él no iba dijo- mejor, ¿no las decías vos? las dos cosas que él dijo, justamente, inflación y pobreza, que Las lo que no juzgaran pudo por eso, controlar, son las sí. dos cosas que no pudo que no controlar. puedo controlar. Exactamente. Por eso es casi... Bueno, una es bastante consecuencia de la otra, ¿no? Absolutamente. Para la inflación. Se siempre dispara la hay más inflación, pobreza. sí, porque además acá tenés una manera unidimensional de medir la pobreza, que está muy vinculado con ingresos. Exacto. Que también por eso es cierto que los índices, y a lo que vos preguntabas, ¿por qué fluctúan? Si bien no bajás de lo estructural, ¿por qué fluctúan? Fluctúan por gran medida ingresos y lo que tiene que ver con la inflación. Por lo tanto, claro, te sube y te baja. No medís mejoras en algunos indicadores, como pudiera ser acceso a Agua bienes, potable, servicios, claro, sí. etcétera, que en otros lugares se mide. Claro. Ahora, la realidad te demuestra que
es cómo llegás a fin de mes. En 2017 iba un poco mejor. Bueno, porque tuviste un año de crecimiento. Ahora, ¿cuál es el problema? El tema es sostenerlo en el tiempo, que las cosas... Claro, sí, absolutamente. sí. Pero ¿cuál es, Es más, qué es lo que pasó para que bajara, digamos, subiera a Pasaron cosas, 35,4? diría alguien que Pasaron conocemos. cosas. Pasaron cosas, dijo alguien que conocemos. La realidad es que vos tuviste de 4 años de gestión, tuviste 3 de recesión, pero además vos tenés que contar que nosotros venimos sin crecer en la Argentina prácticamente en los últimos 10 años. Que el único empleo que creció en la Argentina en los últimos 4 años del kirchnerismo fue el empleo del Estado. Que a eso le tenés que agregar que en las provincias el empleo estatal siguió creciendo y lo cual siguió generando déficit y siguió generando deuda. No podemos esperar milagro si seguimos... No, y aparte creo que todos tenemos la sensación interna de que gane quien gane ahora, va a haber un cambio, va a haber una mejoría, va a haber un repunte y no va a pasar. O sea, no existe el milagro. Bueno, A inmediato. Yo creo Tiene que que ese ser todo a largo plazo. Pero es que ese es el tema. El argentino siempre busca ese líder mesiánico que venga y que haga la jugada de Claro, como gol que- maradoniana no, para definirlo en 5 diciembre minutos. baja el dólar y ya está. Pero No, es que no eso pasa sí, nada. pero lo grave está muy en la es que no es solo el idiosincrasia líder nuestra. mesiánico. Y por eso yo citaba la frase de Duhalde. Que Duhalde tuvo razón cuando dijo esa frase que parece un oxímoron, condenados al éxito. Pero es verdad, el problema de la Argentina es que el éxito nos ha condenado. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó en 2001? Y ahora que hablamos del caso de Uruguay, hicimos lo contrario. En la Argentina, en 2001, hicieron la especificación asimétrica, es decir, pasaron las deudas en dólares a pesos, resolvimos, no te devolvieron los dólares, pero a los que tenían deuda les condonaron buena Claro. parte de las deudas. Sí, sí. Y además, inmediatamente, ¿qué pasó? Las commodities y la soja se duplicaron y triplicaron su valor. Por lo tanto, el éxito nos hizo creer y que podemos timbiarnos todo, podemos ir al casino, podemos tomarnos todos los whisky, fumarnos todos los paquetes de cigarrillo, porque al final nos va a ir bárbaro y vamos a estar como nuevos, como si saliéramos de un spa. Y este es el drama de la Argentina, que nos creemos que vamos a poder salir, que nunca nos vamos a suicidar y que la muerte nunca nos espera y que somos inmortales. Así estamos, ¿no? Y que además la culpa siempre es de otro. Siempre la culpa la tuvo otro. Nadie tuvo la culpa. Nadie tuvo la culpa de la dictadura, nadie tuvo la culpa de los errores de Alfonsín, si lo tuvieron Alfonsín, lo tuvieron los milicos que cayeron de un Sí, llegamos plato hasta volador. San Martín. Llegamos a decir. Claro, por supuesto. Siempre vino otro que tuvo la culpa. Bueno, algún día Evidentemente somos nosotros, como dice Willy Cohen. somos nosotros. Es que el problema de Somos la nosotros. Argentina son los argentinos, no la Argentina. La Argentina es maravillosa. Somos Los nosotros. argentinos no. ¿Qué pasó Definitivamente. en Mendoza? ¿Qué pasó en Mendoza? A ver, para mí ahí hay 2 o 3 elementos muy claros. La primera, hay una elección que es provincial, en una provincia que es conservadora, en la cual había una candidata que era ni más ni menos que de la Cámpora, que había una muy buena gestión después de las 2 peores gestiones de la historia de Mendoza, que eran peronistas, Celso Jaque y Paco Pérez. Tercero, que había un buen candidato porque había hecho una buena gestión como intendente. Cuarto, que la situación de Mendoza, con la llegada de Alberto Fernández tratando de nacionalizar, consolidó, cristalizó el voto de los mendocinos. Y si miramos algunos números que son interesantes, vemos que desde las PASO a la general, Suárez sumó 90.000 votos. Guau. 90.000. Mucha más gente fue a votar. Mucha más gente, lo comentamos hace un rato. Exactamente. Fernández Agasti sumó 5.000. ¿De dónde salieron los 5.000 de Fernández Agasti? Del Frente de Izquierda, que perdió 5.000 votos. Por lo tanto, claramente está que hay un electorado que puede oscilar entre el peronismo y el radicalismo en Mendoza, que la diferencia siempre ha sido inferior a los 5 puntos, que esta vez es de casi 15, por lo tanto, que hubo un enorme rechazo a la candidata de la Cámpora y que la idea de nacionalizar las elecciones con la llegada de Alberto Fernández, Diego Gobernadores, 3 viajes en 2 meses, aviones privados, a los mendocinos no le cayó bien. Y entonces, esto es lo que está pasando. Si queremos extrapolar esto, yo diría, nos vamos a equivocar. ¿Por qué? O Porque sea, no tenemos que pensar que puede ser bueno para Macri, para la a general. ver, a Macri decís. le viene bien porque genera clima. Claro. Digo, No, le da un poquito de ánimo. De aire. Es como lo de Barranca Belgrano. Absolutamente. No es que se Puede siente ser- que gana, pero por lo menos fue le da la ánimo. fue la familia a aplaudirte, pero te sentí bien, ¿no? Decís, bueno, por lo menos mi familia me aplaude, estamos todos contentos, el ánimo te contempla. Salís a la cancha de otra manera. Después te enfrentás con los problemas y el rival sigue siendo el rival, y el que tiene la pelota, pero lo cierto es que te da un poquito de entusiasmo que estás ahí, ¿no? Puede ser que sea la elección donde los gobernadores
pasan a tener un rol cada vez más importante respecto a lo que fueron 2015, 2011 y demás, donde la nación era la que, o el líder nacional era el que tomaba la batuta, porque acá es como que cada gobernador tiene empujaba su... a los gobernadores. Claro, acá es como que cada uno, el hecho de volver a tener una cierta autonomía de dinero y más, es como que cada uno se para desde otro lugar, ¿o no? A ver, si te va bien en el gobierno nacional, todos van bajo el paraguas del gobierno nacional. Eso pasó siempre. El problema es que este gobierno nacional le fue mal y que además yo creo que entre los muchos errores políticos que comete Macri está esta idea de que liberemos a los gobernadores propios para que la boleta corta después funcione y ellos hagan su juego. Le fue muy mal. Cada uno de los gobernadores se independizó, hizo la propia, jugó la suya, desdobló, se fue a su casa y dijo, el problema es de ustedes. Cuando llegó el problema, ¿qué quedó? Lo nacional. Entonces, no influyeron las gestiones locales, no influyó la realidad local, quedó solo lo que pasaba con la economía. Y la economía respondió esto. Aún así, yo te diría que me parece, y algunos encuestadoras están empezando a registrar, podría, contra todo lo previsible, por lo menos lo que surgió después del 11 de agosto, podría achicarse un poco la diferencia. Si vos me preguntás a mí... ¿Lo dudás? No, no es que no lo dudo. Yo te diría, sí, pero no creo Que alcance. que alcance. O sea, se puede achicar la diferencia, es decir, que suba Macri, pero hacerlo bajar a Alberto para llegar a un balotaje es lo más difícil que... A mí, lo que hoy me muestran los números y la realidad de la gente, puede ser que alguno haya dicho, bueno, nos asusta un poquito más, vimos cosas que no nos gustan, entonces seamos más reticentes a darle el voto. Pero aún así, no se está visualizando en ningún sondeo que haya un cambio tan radical para acortar la enorme diferencia que hubo en Las PASO. ¿Qué los fue? Perdón. No, señor. Siga. ¿Confiamos en los sondeos? O... Esta vez confiamos. No, a ver, Te iba a preguntar de eso, si hay encuestas y no se dicen o no hay encuestas. hay encuestas y no circulan. Los encuestadores serios que les fue mal, o que eran serios. Digo, no sé. Eran serios. No, yo creo que en algunos Pero son para, si serios. vos recibieras una encuesta hoy, ¿la publicás? No. Ah, o No. sea, porque hay de los dos No. lados. No. Por un lado la encuestadora no quiere, No. pero tampoco a ver, el periodista no es información del periodista, pero Digo, podés decir... exponés al a ver, decir. sí, yo la publicaría diciendo, de tal encuesta está diciendo esto. Ahora, le daría un lugar relativo, porque... Sí, eso a sí. ver, el señor que me trae el termómetro, hace un mes me dijo que yo estaba fantástico y tenía 40 de fiebre. Por lo tanto, diría, es el señor que hace un mes me dijo que yo estaba muy bien, pero que estaba a punto Ahora de le entrar... preguntás, ¿de dónde traes el termómetro? Tal cual. ¿De dónde lo sacó? Tal cual. Ese es el mercurio chino. ¿eh? Claro. Ese es el punto. Entonces decís, bueno, tendría la salvedad de decir, la encuesta de tal encuestador que hoy dice esto, dijo tal cosa. Pero aún así, digo, me parece que hay algunos elementos que no tienen que ver necesariamente con encuesta de intención de voto, que siempre es la más difícil, sino que hay otros elementos que componen un escenario y un clima. Es decir, bueno, a ver, imagen de los dirigentes, situación económica, perspectivas y expectativas. Con ese cuadro es una buena parte para conformar una idea de lo que puede pasar. De hecho, los que no creíamos que la diferencia iba a ser la que decía el gobierno, lo que creíamos era porque mirábamos esos números. La gente que decía, lo que veo es que para adelante esto viene pésimo. La imagen de estos gobernadores, de estas autoridades, funcionarios, horrible. Lo que hicieron hasta ahora lo califico con menos 50. ¿Cómo califico la gestión y cómo califico algunos indicadores? Es de espanto. Bueno, si esa gente va y te vota, decís, la verdad, digo, te eligen y te dicen que sos feo, malo. Digo, bueno, Yo ya. extraño hablar del Quizás dólar. te votan porque el otro le parece peor. Peor. Por eso, se le complica Sí, la campaña del miedo. pero cuando sos tan feo y tan malo, es difícil que el otro te parezca peor, ¿no? Digo, Pero puede ser muy simpático. Hablabas no, de miedo. eso es verdad. Digo, Hablabas de miedo. ¿Da miedo que Zaffaroni hable de la reforma de la Constitución y que diga que piensa en incluir textos que modifiquen los medios de comunicación o que hagan algún cambio en ese sentido? primero hay que preguntarse a quién le importan esos temas. Yo diría, hay algunos temas que a mucha gente no le importan. ¿No hubo, hubo repercusión de Hubo, los... pero- Quizás le pero- importaban, pero ahora Pero tienen, pará, o y sea, otra otros preocupación. temas más Es urgentes. como que hablan de la CONADEP de los periodistas. Tal cual. Termina siendo un lío en tele de que todo el mundo habla, pero después no pasa nada. Absolutamente. Nadie O lo la apoya. reforma agraria de Grabois. Hay temas que preocupan. Ahora, por eso, vuelvo. ¿A quién le preocupan? ¿Cuáles son las preocupaciones principales? Como vos decías, tal cual, yo coincido. Si vos tenés la preocupación de mi vida, No es llego que a no fin de llego a mes. fin de mes,
Bueno, te importa el resto. lo demás, digo, no sé, la corte me queda Secundario. lejos, yo no sé qué son, no sé qué hacen, qué sé yo. Después vemos. Después lo vemos, tal cual. Pero además, digo, aún así, Tarde. creo que eso está tan claro que lo dicen, porque hasta hace poco estaban en los no decibles. Hay Claro, cosas que no se no decían. No había que Ahora decirlo. sí lo dicen. los indecibles. Ahora aparecen. Por lo tanto, el cuco de Cristina, el cuco de Zaffaroni, el cuco de Horacio González, el cuco de vuelve lo peor de lo peor, ¿funciona? Y la verdad, parece que por lo menos están pecando de No soberbia, pican, no pican. no encuentran que hay ahí un plafón para que esas cosas peguen. ¿Pero quién quiere que pique? No, el que El lo gobierno. dice primero. Digo, Primero el que lo dice. El gobierno quiere que pique. El gobierno quiere que pique para Claro. mostrar que eso es horrible. Claro. El argumento Venezuela. Tal cual. Y los otros, para ir corriéndote la frontera de los temas que se discuten o no se discuten. Claro. Parecía que la Argentina no iba a volver a discutir nunca si la violencia política era un camino aceptable para hacer política. O si se podía volver a plantear un juzgamiento de periodistas. O si podía haber expropiaciones locas. Bueno, lo vuelven y lo ponen en la mesa. Son temas que se instalaron. Claudia. Claudia. Ah, perdón. bueno. A ver, en este tiempo, por ahí consigo cupo por la minoría. Está muy bien. Últimamente se me puso de moda tener llaguitas en la lengua. Entonces hablo como... Claudio, gracias por haber venido, ¿eh? Cualquier cosa te podemos llamar. ¿Sí? Te agradezco, ¿eh? No, por nada. Ya vengo, no te vayas. ¿eh? Gracias, Juliana. Antes de que... ¿Qué dije en vez de capitán? Juliana, te Sí, dijo. no importa. Perdón, Juli, Claudia se va, pero Claudio se puede quedar. No, que se vayan los dos. Ah, bueno. Los dos que se vayan. Juliana, cuídate. Qué bárbaro, Dios.